Aquella diferencia que debemos marcar siempre en toda vuestra manera de vivir debe verse reflejado en nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesús. Entonces que se pueda dar y que podamos nosotros ir entendiendo lo que el Padre trae en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Rey, por la nueva oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia. Gracias porque esta batalla la hemos ganado, es gracias a ti. Tú hoy nos has permitido venir hasta este lugar, bendito Rey, que realmente nos congreguemos como está escrito, para esa mutua edificación, que nos edifiquemos, que compartamos de aquello que tú nos has dado, bendito Rey, de tu bendita y poderosa palabra, que estemos dispuestos, bendito Padre, a escuchar, pero también a obedecer tu palabra, que salgamos de aquí dispuestos a obedecerte más de lo que te estamos obedeciendo, a esforzarnos más de lo que nos estamos esforzando y a disponernos más de lo que nos estamos disponiendo, bendito Rey, y que todo se haga en pos de que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que estemos dispuestos a honrar tu Kadosh nombre, tu santo nombre. Padre, perdónanos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús el Mesías. Hoy te pedimos perdón porque reconocemos que sí hemos quebrantado tu palabra, que sí en algún momento te hemos ofendido, con nuestros actos quizá te hemos negado, pero aquí nos tienes delante de tu presencia pidiéndote perdón y pidiéndote que extiendas tu misericordia a cada uno de nosotros. Hoy te decimos, Abrahamín, que tú eres nuestro Padre piadoso, compadécete de cada uno de nosotros, pues reconocemos que aún hay tierra por conquistar en nuestros corazones, aún hay áreas que faltan por traer a ti, y desde allí te clamamos esa ayuda, bendito Padre. Oh, yeah,
mañana pedimos que tu rajen esté con cada uno de nosotros, tu misericordia, bendito Padre, que podamos nosotros hacer mérito para alcanzarla también, que estemos dispuestos, bendito Padre, a obedecerte, a que nosotros podamos dejar que tú te entrones, bendito Rey, y que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a tu voluntad, de estar allí, acorde a tus mandatos, estatutos, decretos, ordenanzas, todo lo que tienes dispuesto para tu pueblo, aquella palabra que has dado a cada uno de nosotros, que podamos nosotros realmente tomarla y atesorarla y guardarla en lo más profundo de nuestros corazones y estar allí, bendito Rey, siendo agradecidos siempre por todas las grandezas que haces a diario en nuestras vidas. A veces no lo vemos, bendito Rey, a veces dejamos que tu palabra pase de largo, pero tú vienes una y otra vez hablándonos por amor de lo que has sembrado en cada uno de nosotros. Y como quisiéramos, Padre, hacer esa tierra fértil, esa tierra apta para que cuando esparzas tu semilla, tu palabra, caiga y se siembre en cada uno de nosotros, que se quede en cada uno de nosotros y que cause ese efecto, bendito Rey, que nos exhortes, que nos enseñes, bendito Abba, y que a través de esta moed, de esta fiesta, sea esa enseñanza para cada uno de nosotros, de cómo debemos comportarnos nosotros que decimos ser tu pueblo, parte de este pequeño remanente. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos a siempre marcar la diferencia, a siempre reprender toda obra infructuosa de las tinieblas, a siempre estar luchando, bendito Rey, para no dejarnos quitar tu Shen, tu nombre, tu carácter, tu esencia, sino por el contrario recuperar más, bendito Abba, y reedificar en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pedimos que seas tú en esta hora que tomes el control, que todo espíritu inmundo de distracción quede cancelado, inoperante en esta hora, y que seas tú hablándonos directamente al corazón, que las palabras que salgan de mi boca sean puestas por ti, bendito Rey. Y si sale cosa que no es tuya, no permitas que quede en el corazón de mis hermanos, sino por el contrario, dales a ellos también la capacidad, bendito Abba, y la disposición de discernir lo que escucha y de salir a escudriñar, porque tu palabra dice que debemos examinarlo todo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. Que estemos allí dispuestos a hoy retener todo lo bueno y desechar todo lo malo. Gracias te damos, Padre, y todo esto te lo pedimos y te lo damos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén, amén. Shalom Alejen, nuevamente mis ajim. Que la paz esté con cada uno de nosotros y que también sea el Padre hoy tocando nuestros corazones. Estamos una vez más buscando la estatura del varón perfecto, que bien sabemos es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nos enseñaron erróneamente como Jesús, y que realmente estemos en esa búsqueda de alcanzar y que cada día alcancemos un poquito más de esa estatura. Hay luchas, batallas que todavía tenemos, que no es fácil luchar con los espíritus inmundos que hay albergados en nuestros corazones, pero que no nos quitemos, sino que busquemos perseverar en ser libres, en que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se entrone en cada uno de nuestros corazones. La Moed que hoy celebramos, la fiesta que hoy se celebra, es Hanukkah, que su significado es dedicación. Es una Moed en la cual el Padre nos va a enseñar mucho acerca de nuestro comportar, porque en parte es eso lo que se ve en esta fiesta. No es una fiesta que está en Levítico 23, pero sí aparece registrada en la palabra, que ahora lo vamos a ver. Y como está en la palabra, pues hay que escudriñar acerca de lo que está allí, tomar lo que el Padre nos ha dejado de ello y avanzar. En algunas Biblias sí aparece el libro de los Macabeos, en unas aparece Macabeos 1 y Macabeos 2, en otras pues aparece solamente uno de los dos libros. Cuando entramos a estudiar estos libros, el uno es como que te narran paso a paso de lo que aconteció, y el segundo es más bien como un resumen extrayendo lo más importante de lo que pasó.
Entonces, pero son libros que uno los lee y cuando lo lee es una confrontación que realmente el Padre hace. A mí me gusta muchísimo, es uno de los libros que me gusta mucho. También lo relaciono mucho con el libro de Nehemías porque es como que tiene mucho que ver. Y vamos a extraer parte de eso porque es demasiado lo que hay allí, pero el Padre me ha permitido tomar ciertos puntos que lo vamos a tocar. Cuando hablamos de Hanukkah se refiere a dedicación. Si usted va al Strong H2598, allí aparece la palabra Hanukkah y quiere decir iniciación, consagración, dedicación. Tiene una raíz que es H2596, que es iniciar o disciplinar, adiestrar, dedicar, instruir. Todo esto lo encontramos en el significado cuando vamos al Strong de lo que tiene que ver con Hanukkah. Y también se conoce como la fiesta de la rededicación, porque pues vamos a ver por qué fue que llegó a contaminarse el templo y por qué pasó y aconteció todo eso. Entramos en el libro de Macabeos. Cuando vamos a Macabeos todo empieza con la historia se narra pues allí con Alejandro Magno, el cual empieza a conquistar mucho pueblo, mucho territorio del Medio Oriente y empieza a derribar a los reyes enemigos y así va adquiriendo más y más posesión, pero ya acercándose a los 30 años presiente que va a morir, llama a sus 5 mejores amigos de la infancia. Este no era judío, pero llama a sus amigos de la infancia y les reparte todo lo que había conquistado. De uno de estos amigos es que nace el vástago impío, le dicen ahí en el libro, el retoño malvado de Antíoco Epifanes, que es el personaje con el cual vamos a tratar hoy, porque trató duramente al pueblo judío, quiso gobernar sobre el pueblo, quiso quitarles todo, las leyes, las costumbres, todo. Algunos renegados, porque ahí se conoce de algunos renegados, judíos renegados, o sea, renegaron de su cultura, de sus costumbres y se pasaron a este gobierno griego sirio. Entonces vamos a ver todo lo que el Padre nos permita consumir de ello, pero sí es muy interesante que ustedes lean estos libros, se empapen de todo ello. Entramos a Primera de Macabeos 1:20, vamos a ir llevándolo por partes, es como un poco de lo que pasó y qué era lo que quería este hombre Antíoco, qué era lo que buscaba hacer. Dice en Macabeos 1, del 20 al 22, después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Ahí es donde empieza ya a tocar parte del pueblo. Entró con arrogancia en el lugar santo y se apoderó del altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus utensilios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Aquí vemos cómo él empieza a profanar el templo, empieza a derribar, y usted ahí va leyendo y se va dando cuenta de todo lo que destrozó por completo el templo. Desde allí empieza a hacer, o sea, llega al territorio y les daña el templo al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que él quería? Sí, porque aparte de eso, de destrozar las cosas del templo, de dañarles el templo, él no solamente iba por dañar, también quería algo, y era someter al pueblo judío a sus costumbres, a su gobierno, a todo lo que él mandaba. O sea, vamos a ver qué era lo que pretendía Antíoco, que es tipología de, por decirlo así, del enemigo, del diablo, que es también lo que busca hacer con cada uno de nosotros. Si nos examinamos a la luz de la palabra, vemos que esto ha pasado en nuestro corazón. Pasó en un tiempo allá con el pueblo judío de manera física, a veces pasa físicamente con nosotros porque se nos dañan las cosas materiales, pero también en nuestros corazones hay que ver qué es tanto ha dañado el adversario, el enemigo, en cada uno de nosotros. Qué tanta maldad ha metido en nosotros, que hoy nosotros debemos procurar
sacar esa maldad para limpiar este templo que somos cada uno de nosotros. Ahora más adelante lo vamos a ver a través de la palabra. Siguiendo con la lectura en 1 de Macabeos, pero ya saltamos al 41 hasta el 43, dice: Antíoco hizo publicar un decreto, todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Esa era la intención que él tenía. Y a muchos israelitas, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Ahí es donde se les llama a ellos los judíos renegados. Y así también podemos llamarnos nosotros cuando empezamos a participar de cosas que no son del Padre. Estamos renegando de lo que supuestamente somos, que es pueblo de Israel. Parte del pueblo del Padre, pero en el momento que nosotros también empezamos a adoptar otras costumbres, otras cosas que van en contra de la palabra, somos como ellos. Esto es una confrontación. Por eso le digo, este libro lo confronta a uno a revisarse en qué parte nosotros estamos participando de cosas que el Padre no ha mandado, que no están en su palabra y que van en contra de él. Ahí es donde nosotros entramos a ver, porque pues sí, es un libro, es una historia muy interesante, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué mensaje nos está dando a nosotros? Y quizá por eso nos gusta a muchos, porque confronta. Cuando usted lee o escucha este libro, lo confronta a uno, porque hay cosas que uno está haciendo mal delante del Padre. Todos hacemos cosas que en su momento nos sacan de la presencia del Padre, nos hacen ir en contra de Él. Y allí uno está en esta postura. Muchos decidieron aceptar porque pues pensaron que se iban a beneficiar de ello, y ellos entraron con esa insolencia, pero también ofreciendo cosas, porque pues no es solamente así por así, también entraron a ofrecer cosas, y estos pues se pasaron de bando lastimosamente. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, y que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Todo lo que iba en contra de la palabra. Mire todo lo que empezó a hacer. 49, ahí ya saltamos al 49, 50. Estoy saltando para como extrayendo lo más importante de allí para que vamos haciéndonos a una idea de lo que fue pasando. Usted ya con tiempo lee todo y va a ver mucho más que hicieron. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos, aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Quizá nosotros hasta ahora decimos, no, pues físicamente no hay una amenaza de morir, pero puede ser que nos toque lo que viene, y allí también nos está capacitando el Padre y en cierta forma dándonos las armas que necesitamos para afrontar las cosas difíciles que se avecinan. Si es que vamos a participar de ello, solamente el Padre lo sabe, y si trae su palabra no está de más que la tomemos para aferrarnos a ella. De muerte, era muerte. A nosotros también, solo que pues como es en el campo espiritual a veces no detallamos eso. Pero cuando pecamos hay muerte en nosotros. Cuando le fallamos al Padre hay muerte en nosotros. Solo que no, quizá no lo vemos, pero hay una separación en ese momento por el Padre. 57. Al que sorprendían con el libro de la alianza, o sea, la Torá, la Biblia, y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. A escondidas todo tenían que hacer a veces. Del 62 al 64. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel.
La convivencia en ese lugar se puso tan, por decirlo así, para los que sí decidieron seguir al Padre, sí decidieron seguir fieles, fue algo tormentoso en ese lugar, tanto así que muchos dejaron todo lo que tenían y se fueron hacia las montañas. Ahí usted va a leer que ellos decidieron alejarse porque era, todo lo que se empezó a hacer era tan contrario a lo del Padre, que yo creo que es cuando nosotros estamos en una área bien y hay un repudio hacia la maldad, se siente como a veces asqueroso o algo que es abominable, que uno no puede soportar en ese momento. Así se le hizo la convivencia ahí en ese momento al pueblo de Israel, a los que sí se pararon firmes, a los que sí decidieron. Pues otros murieron, pero no fue lamentable porque murieron haciendo la voluntad del Padre. Tenían y eran conscientes en ese momento de que lo estaban haciendo por el Padre y que luego el Padre les iba a devolver lo que en ese momento estaban perdiendo. Ellos confiados se lanzaron de una, que es lo que a veces nosotros debemos tener. A veces nos falta tener esta firmeza, nos falta tener ese fundamento, nos falta cimentarnos bien y decir no al pecado y sí a lo del Padre, aunque a veces cueste soltar muchas cosas, porque a veces cuesta soltar, pero hay que hacerlo si es que queremos obedecer al Padre, porque el enemigo es alguien que no nos va a dejar fácilmente, va a estar allí hostigando, porque tiene un propósito, y eso nos lo enseña en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sabemos que el ladrón es el diablo. Y él viene a hurtar, matar y destruir. Y cuando se acerca a nosotros es con ese propósito. Y siempre va a estar allí para ver en qué momento le damos cavidad y hurta, mata o destruye. Pero ya depende de nosotros. Pasamos ya vimos un poco de todo lo que pasó y vamos a ver ejemplos ejemplo de obediencia que nos dieron ciertas personas. El año anterior vimos sobre el martirio de los 7 hermanos, el año más anterior vimos acerca de Matatías, y hoy los he reunido a todos. Faltó fue Eleazar, el Cohen. Bueno, hay muchos que dieron ejemplo de esa firmeza a las cosas del Padre, pero vamos a ver lo de Matatías, que se encuentra en 1 de Macabeos 2, 14 al 16. Matatías, escogen sacerdote, tenía 5 hijos. Uno era Juan, llamado Gabí, el otro era Simón, llamado Tasí, Judas, que es también el que se habla de él, Judas llamado Macabeo, Eleazar llamado Abaram y Jonatán llamado Afús. Esos son los 5 hijos que tenía Matatías, una familia de Cohanín, sacerdotes. Cuando él ve todo esto, usted antes de esto va a ver cómo él se lamenta por la condición en la que llegó a estar el pueblo, rasga sus vestiduras, aquí lo vamos a ver, y se duele mucho de lo que está pasando. Y van los del rey Antíoco a someter al pueblo, y a que es que los obligaban no solamente a decirles si se iban, sino que en presencia de este ejército tenían ellos que sacrificar animales impuros, el pueblo de Israel. O sea, la obligación era así, no era hagan esto y se iban, no, ellos estaban allí. Pero Matatías no, él no quiso hacer esto, y era un hombre que tenía mucha influencia, jalaba mucho pueblo. Y este gobierno quiso tratar como de moldearlo, de suavizarlo y de traerlo hacia él, porque sabía que detrás de él iba a venir mucho pueblo. Mire la responsabilidad también aquí a veces que tenemos nosotros. ¿Jalamos para el bien o jalamos para el mal? ¿Arrastramos a unos para la obediencia al Padre o para la desobediencia? Pero en este caso el ejemplo es de obediencia. Entonces Matatías
alaba a los suyos, primeramente a sus hijos y también a los demás, a obedecer. Dice, y Matatías y sus hijos se rasgaron la ropa, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente por todo lo que estaban viendo, todo lo que se había destrozado. Cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión, llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Esto es lo que yo creo más me gusta de esta parte, cuando dice hicieron un grupo aparte. Y ahí es donde empieza la confrontación. ¿Usted se está apartando de todo esto que se está dando en este tiempo? Porque hay que apartarse. Hay que marcar la diferencia. Hay lastimosamente algunos participando de alumbrados, participando de cosas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Usted sí está mostrando la diferencia? ¿O solo muestra la diferencia viniendo aquí y ya? En su casa, normal, no pasa nada. Vivimos como queremos. Pero allá también hay que obedecer. En todo tiempo. Estos hicieron un grupo aparte, que es lo que nosotros debemos hacer siempre. Estamos en el mundo, aquí, unidos con toda esta gente. O sea, en medio, no unidos, en medio de toda esta gente. Pero debe haber una diferencia. Debe marcarse una diferencia. Que tanto ellos la vean de una, apenas nos vean, vean esa diferencia. En nuestra forma de hablar, de vestir, de comportarnos, de todo. Esto incluye todo. Debe marcarse una diferencia. Lastimosamente a veces no lo hacemos. Y me incluyo ahí, a veces no hacemos esa diferencia. A veces nos cuesta hacer un grupo aparte. A veces nos cuesta apartarnos. Cuesta. Se lo digo con mucha experiencia, cuesta. Porque a mí me costó mucho, iniciando este camino con el Padre, me costó mucho apartarme de mis amigas mundanas. Mucho cuesta. Pero hay que hacerlo, porque hay que mostrar una diferencia. Volviendo acá, Matatías decide no hacerlo. Y en ese momento usted va a seguir leyendo que cuando este funcionario del rey se acerca a Matatías para suavizarlo, diciéndole que pues es un hombre que lo ve muy influyente, bueno, como Satanás a veces nos acerca con tanta esa lisonja, diciéndonos palabras amables, bonitas, una cosa a la otra, o con tal de obligarnos también a hacer lo malo. Y en ese momento usted va a ver que se registra algo de que un judío renegado se va a cometer ese sacrificio de animales inmundos. Matatías, lleno de celos, cogió y lo mató. Porque eso hay que hacer con el pecado. Y después de esto pues salió huyendo. Matatías, no huyendo de ello y no apartándose, se fue de ese lugar. Y ya en las montañas, este ejército también los persiguió hasta allá. Allá usted va también a ver cómo este pueblo, pues parte, era mucho pueblo, no era que todo estuviera junto y estuvieran de acuerdo y vieran así, no. Habían distintos lugares, parte del pueblo, y desde allí empezaron a tomar muchos decisión como Matatías de alejarse de esto, de buscar la manera de quitarse de esto, pero no del Padre, sino apartarse de lo que estaba pasando acá para seguir obedeciendo al Padre. Y los cogieron un sábado y este pueblo decidió guardar su sábado y no defenderse. En ese momento que no se defienden, pues mueren, ellos deciden morir. Pero Judas, porque ya usted va a ver cómo con Matatías empiezan también a luchar en contra de este gobierno, empiezan a derribar parte de este gobierno, porque el Padre pues obviamente ahí vemos también que lo empieza a respaldar. Un pueblo que no estaba armado como los encargados del rey, ellos no, los funcionarios del rey pues tenían todo su equipaje, pero el pueblo judío no, pero aún así decide enfrentarse. Y van venciendo, ya Matatías muere, le llega la hora de morir y ahí es cuando Judas, su hijo,
lo sucede, o sea, y ahí ustedes van a ver a través de la historia cómo cada uno de los hijos, de acuerdo a su carácter, su esencia que tenían, empiezan también a gobernar al pueblo de Israel, dirigiéndolo para irle haciendo la contra, por decirlo así, a este gobierno. En esas montañas unos mueren, pero entonces Judas dijo, venga, si nosotros hacemos lo que hicieron nuestros hermanos, pues todos vamos a morir. Debemos solucionar esto de otra manera. Si nos atacan el sábado, también vamos a luchar el sábado. ¿Sí? Miren cómo empiezan ellos a enseñarnos. Porque a veces también nos quedamos en lo ritual, pero olvidándonos de la obediencia al Padre. Y ahí también ellos dijeron, no, es que es para salvar la vida, y todo es para salvarse. Si el ritual te lleva a salvarte la vida, hazlo. Pero hazlo bien, como debe ser. Pero ya tenemos a nuestra don Yahshua que vino y pagó y hizo tantas cosas por nosotros. Nos la dejó fácil, por decirlo así. Obedecen, llega Él y se entrona. El problema es que no hacemos esa primera parte y queremos solamente vivir de apariencias, de lo físico, de lo externo, porque es fácil. Vestirse, aparentar es fácil, pero serlo, ahí es otro cuento, como se dice, y ahí es donde hay que mirar las obras. ¿Sí? Porque es renunciar a muchas cosas que el adversario ha sembrado en nuestros corazones. Es renunciar a cosas que desde generaciones ha venido sembrando en cada uno de nosotros, porque tenemos espíritus de generación en generación que han ido pasando. Entonces también la lucha es fuerte, pero mire cómo este pueblo empieza a luchar contra ellos, sin importar el día. La lucha tiene que ser todos los días. También nos está mostrando ahí, la lucha es de todos los días hacerlo. Y empiezan ellos, y pues obviamente hay momentos en los que se quedan sin provisión, porque pues eran hasta astutos, iban y luchaban contra este gobierno, y lo que les servía lo tomaban, porque eso servía también para enfrentarse a ellos. Este ya viene siendo Judas, el hijo de Matatías. Parte del pueblo, pues él era el encargado de dirigirlo. Sentían como temor de enfrentarse también a este gobierno bien capacitado. Y mire la respuesta de Judas que nosotros debemos también ver. A veces vemos al enemigo como un gigante invencible, pero cuando nosotros desviamos la mirada y la ponemos en el Padre, lo vemos como vio David al gigante Goliat. Facilito de derrotar. Y eso es lo que hizo Judas. Dice, esta es primera de Macabeos. Bueno, puse primero de Macabeos 3, del 18 al 23. Judas respondió, es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Elohim Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Elohim da. Eso es la respuesta de Judas a los que como que tenían miedo, porque a veces lo hacemos empezando, nos faltan muchas cosas, uno como con miedo, como con duda, pero hay que dar el paso, y el Padre trae su palabra para fortalecernos. La victoria no depende de lo que estemos viendo, depende del de arriba, y depende de cómo estemos también nosotros para que Él nos respalde. Si estamos bien, no importa si vienen 10 contra usted, usted los va a vencer si está con el Padre, porque dice también su palabra, no recuerdo en dónde, pero dice que si por un camino vino el enemigo, por 7 tendrá que salir huyendo, pero estando full con el Padre. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de impiedad a matarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y a robarnos lo que tenemos. Nosotros en cambio luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras costumbres. No era que ellos estuvieran luchando por otra cosa, por ir a adquirir territorio, por someter gente, era defendiéndose realmente. Y cuando uno se defiende a la manera del Padre, pues ahí hay respaldo. Vamos a estar en el Deuteronomio 28, 7. Dice, aún allá Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ahí está. Otro
Bueno, seguimos, porque es largo lo que Judas empieza a hablar al pueblo. Mire cómo se alienta al pueblo, cómo a veces nosotros también a través de la palabra podemos alentar a otros. Por eso dice que debemos sostener al débil, pero no es al desobediente, no es el que no quiere nada con el Padre, es al que está empezando a caminar con el Padre, que se le ve la lucha, pero no tiene quizá la experiencia que ya unos hemos recorrido un camino y el otro está empezando, y ahí hay que sostener, hay que animar, hay que dar palabra. Así que no les tengan miedo, pues Elohim Dios lo hará pedazos ante nuestros ojos. En cuanto acabó de hablar, se lanzó sin más sobre los enemigos, y Serón y su ejército fueron derrotados. Esto era como que lo que tenía Judas, uno de los hijos de Matatías, era esto, una decisión, y iba de una. Sabía y tenía como eso de ir y dar en el blanco de una. A veces uno quisiera tener esto, dejar de vacilar tanto y dar de una, hacer de una, soltar de una. Unos tienen esto y es admirable, otros quisiéramos tenerlo en áreas de decir suelto esto y ya, pero a veces cuesta, pero qué chévere o bonito es tener esto y copiar también esto, imitar esto, empezar a imitarlo, porque es el Padre que lo va a hacer dentro de cada uno de nosotros. Por eso cuando Él se entrona es fácil decir no, es fácil, facilito. En Proverbios 21:30 respalda lo que, del 30 al 31 respalda lo que se acabó de decir, o acabó de decir Judas al pueblo, lo que decía Judas al pueblo, lo que dijo. Sí, lo respalda aquí, dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Adonai Yah Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Adonai Yah Jehová es el que da la victoria. Ese depende de él. Y aquí ya entramos a, bueno, en 2 de Macabeos 6:18, usted va a ver el ejemplo de Eleazar, un cohen, un sacerdote, que también lo estaban obligando a comer carne de cerdo, y él no quiso hacerlo, ya estaba anciano, y no lo querían matar. Mire cómo era el respeto que impartía este hombre, porque era full en las cosas del Padre. Ahí se registra que este hombre era muy obediente a las cosas del Padre, y en cierta forma no lo querían matar. Querían también era que él simulara hacerlo como para que otros lo hicieran, pero no querían llegar a quitarle la vida. Y él se negó, dijo: ahora yo ya viejo en esta condición voy a dar mal ejemplo a los jóvenes. Dijo: no, sigo, y si tengo que morir, muero, y murió, pero haciendo la voluntad del Padre. Le obligaron, usted ya mira bien, le querían a la fuerza abrir la boca para meterle el pedazo de cerdo, porque sí o sí querían que comiera cerdo. Pero ahí es donde está, que él se negó y murió. Aunque no lo quisieran matar, pues tenían que cumplir también el edicto del rey, pero él no se dio. Ya en 2 de Macabeos 7 vamos a ver parte también de lo que pasó aquí, que es el martirio de los 7 hermanos y su madre. Ellos mueren también por hacer la voluntad del Padre, pero la forma en la que mueren le da a uno como el valor también para uno avanzar y de ver de que lo que nos ha pasado no es nada en comparación a lo que pasó esta gente. Y ahí es donde uno se da cuenta que sí puede uno, que sí puede salir de esa situación adversa, difícil en la que se encuentra, porque pues muchos ya pasaron por cosas peores y aún así se sostuvieron fieles al Padre. ¿Cuánto más nosotros, que hoy tenemos una gran ayuda, que es el Ruach HaKodesh, que es el Padre, que pone a mucho a nuestro entorno para darnos esos empujoncitos que a veces necesitamos? Aquí ya vamos a ver cómo estos hombres al borde de la muerte también deciden hacer la voluntad del Padre. Dice: sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos?
Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. De una, tenía también esto de la decisión de una. Si nos van a matar, mátanos, pero no vamos a comer carne de cerdo. Cuando ya estaban completamente mutilados, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo al sartén. Mientras el humo del sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Los empezó a mutilar parte por parte el cuerpo. Usted lee esta historia y es algo que uno ve, pues, que te impresiona, pero al mismo tiempo es ver que los otros veían esto y se animaban a seguir. Es algo que solamente con el Padre se da. Entenderlo así por así es difícil, pero con el Padre fácil se entiende. Elohim Dios, el Adón, Señor, está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto, cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Adón se compadecerá de sus siervos. Pero aquí vamos a ver la madre, porque después de que le matan todos los hijos, así, de esa manera, porque cada que ellos hablaban al rey, usted va a notar allí cuando lo esté leyendo o escuchando, que más esto enojaba a este rey y más cosas atroces hacía con ellos. Entre más ellos le hablaban del padre, era, por decirlo así, como peor la ira de este hombre se encendía y más daño les hacía. Pero ellos decían, hagámosle que esto nos lo devuelve el Padre, porque así debemos mirar nosotros también, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Allá debe estar puesta nuestra mirada. Pero mucho más admirable aún y digna de glorioso recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma. Sostenida por la esperanza en el Adón Señor, admiraba a cada uno hablándole en su idioma materno y llena de nobles sentimientos, y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales les decía, mira lo que esta madre iba y le decía, porque también el rey dijo, mujer, ve a hablar con uno de tus hijos, como hazlo entrar en razón, lo único es que coma cerdo y ya, vive. Pero esta mujer se acercó a uno de ellos y le dijo, hágale, que va bien. Imagínense, a veces como las emociones y sentimientos bien administrados pueden cambiar mucho a sus hijos, muchísimo. Pero cuando nos dejamos llevar de emociones y sentimientos, perdemos con ellos y se pierden ellos. Pero cuando están bien administradas a la manera del Padre, es una ganancia suya y para sus hijos, para su casa, para su hogar. ¿Qué le decía esta madre a ellos? No sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. No fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el creador del mundo que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Elohim Dios, no piensan en ustedes mismos. Qué palabra, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no quisieran dar esto a sus hijos? Ese valor, ese aliento a continuar en las cosas del Padre, aún en una adversidad difícil como esta. Ella tenía claro, aquí se ve que tenía claro, sus hijos no eran de ella, eran del Padre, porque Él se los había dado. Era un regalo del Padre, que ella decidió cuidar hasta el último momento de su vida. Y ella también murió, pero yo creo que orgullosa de ver la obediencia de sus hijos, sus 7 hijos, ni uno perdió. Miren nomás la fianza que también dio sus hijos allí con ella. Y en Marcos 8, 34 al 35 vamos a ver qué nos dice el Padre a nosotros. Y llamando a la gente y a sus también discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero, su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará.
Y ahí usted va a leer que dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto es lo que debemos hacer nosotros, reprender, no participar, no untarse con lo del mundo. No es no, hay que marcar la diferencia aquí o en su casa o donde estemos. Ay, es que el alumbrado no tiene nada de malo, está participando. No está marcando la diferencia. Eso tiene un trasfondo espiritual hecho para el enemigo. Y hay que decir no, aunque duela, aunque le guste. Como yo hablaba con una hermana, uno no puede negar que se ve bonito, no puede negar, porque pues sería uno mentiroso. Pero pues hay uno que eso no es del Padre, que eso no lo mandó Él. Por lo tanto, no se debe participar de él, en ninguna manera, y menos arrastrar a sus hijos a eso. Porque ya vimos el ejemplo de una mujer que sí obedeció la palabra y enseñó a sus hijos a obedecer. La sabiduría para ello te la da el Padre, pero usted debe estar full con Él para que pueda aprender cómo y cuándo debe hacer con sus hijos. Eso cada padre y madre con sus hijos. Me lo enseñó muy claro el Padre, hace 8 días. Pero qué bueno sería que se metieran muy bien con el Padre para poder hacer un trabajo. Sus hijos a veces no es tanto que el mundo gusta mucho, pero parte del ejemplo también, parte de la obediencia también que el Padre va a ir haciendo. Y debemos no participar de nada de eso. Esto nos lo enseña este pueblo con su obediencia. Por ningún motivo, ni al borde de la muerte. Hombre, la tenemos fácil, porque no participar de eso no es que hay una amenaza de muerte, pues física. Ay, no, usted va a morir si no participa de la Navidad. Usted va a morir si no hace esto. No hay eso. Por eso igual en parte es como fácil. Pero esta gente al borde de la muerte y aún así decidió obedecer. ¿Cuánto más nosotros aprovechemos este tiempo para irnos formando, para cuando se venga lo duro estemos en esta condición de decir fácilmente no cedo? Si me va a matar, quíteme la vida, pero no cedo. Porque sé que hay una ganancia, la voy a recuperar. Con el enemigo no se recupera nada. Si usted lee este libro va a dar cuenta que aquellos renegados, aquellos que se pasaron del lado de este rey, luego fueron golpeados, los mataron. Cuando ya no les servían para nada, los fueron matando. ¿Qué ganaron de eso? Nada. Ahí se ve. Ellos mismos buscaban, es que es más, vea, estos mismos renegados, judíos renegados, iban y acusaban a los que sí decidían seguir. Iban y le anunciaban al rey dónde estaban escondidos. O sea, eran, mejor dicho, malos. Se convirtieron en bien malos. Aportaron bien esa postura. Pero cuando iban y le decían, y el padre les hacía una estrategia, porque aquí también se ve como el padre lo respalda, y les hacía una a esta gente, cogían y los mataban porque pues no les servía lo que le había dicho, y por culpa de ellos habían perdido el tiempo, habían perdido muchas cosas. Entonces de nada sirve servir al enemigo, también nos damos cuenta allí. Porque a pesar de que les dijeron, no, nosotros no los vamos a golpear, no les vamos a quitar la vida al principio. Pero cuando hacía el adversario, al principio nos endulza para luego cumplir su propósito, que es matar, hurtar y destruir. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandatos. Aquí a mí me surge, como yo creo a muchos, cuando estamos leyendo este libro, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta gente fue así, descuartizada? ¿Por qué los mataban? ¿Por qué? Yo también me pregunté esto, yo creo que muchos nos preguntamos esto, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? A veces uno dice, hacerse judío para tener que pasar por esto, ¿cierto? Uno dice, pero ¿por qué esta gente será necesario? Entonces me tengo que convertir para pasar por eso. Hay algo que pasa, y el mismo libro lo explica. En 2 de Macabeos 5:17
hasta el 18 ahí lo explica, y si usted sigue leyendo pues va a dar cuenta de más explicación que da el por qué pasó esto. Dice, Antíoco estaba lleno de orgullo y no entendía que a causa de los pecados de los habitantes de Jerusalén, el Adón, Señor, se había enojado por poco tiempo y parecía haberse olvidado del santuario. ¿Cuál es la causa? El pecado. Esa es la causa de que el enemigo nos toque. Por eso nos toca, por eso a veces llegan las adversidades, por eso llegan las cosas difíciles a nuestras vidas. Por el pecado, porque usted y yo pecamos. Y toda mala decisión trae mala consecuencia. Todo pecado acarrea una mala consecuencia, sí o sí. Así vengamos delante del Padre, va a pagar por eso que hizo. Y pues, cuando usted lee la historia del martirio de los 7 hermanos, ellos llegaron a decirle a Antíoco, nosotros sabemos que estamos pagando por nuestros pecados. Esto nos pasó es porque pecamos. Ellos lo reconocían. Y a veces nosotros reconocemos, pero de labios nomás. Pero las acciones, porque aquí está ligado, dice y hace. Dice y hace, aquí se ve. Digo y hago. Digo y hago, o sea, el pueblo va aquí, yo digo y también lo hago, o sea, si te digo no como carne de cerdo, no voy a comer, mis obras lo demuestran, no como, así era este pueblo y así debemos ser nosotros, pero todo esto le pasó por el pecado. Si los judíos no hubieran cometido tantos pecados, Elohim Dios no hubiera castigado, no hubiera castigado a Antíoco desde el primer Elohim Dios hubiera castigado a Antíoco desde el primer momento y lo hubiera hecho desistir de su audacia, como lo había hecho con Heliodoro, a quien el rey Seleuco envió para inspeccionar el tesoro del templo. Aquí hay esta historia con Heliodoro, usted la va a ver y es un acto sobrenatural, o sea, una de las cosas sobrenaturales que se ven allí, y es que bueno, hay un mal informe de lo que se está haciendo de la contabilidad del templo y mandan a querer ir a inspeccionar y querer sacar las cosas de allá y todo eso, pero el padre, ahí era el cohen, era el sacerdote en este caso, el que estaba a cargo era Eleazar, y ellos pues hicieron a un lado para que inspeccionara, pero en sí estaban tranquilos por una parte de que no están haciendo nada prohibido por la palabra, o sea, estaban alineados con la palabra, pero en sí había como ese temor de ahora ¿qué van a hacer? Y empieza el pueblo a clamarle al Padre para que le diera su respaldo, y efectivamente el Padre lo respaldó. Usted ahí va a ver que envía unos hombres grandes, ángeles se puede decir, ¿no? Muy grandes, y le dan una golpiza a este hombre que casi lo dejan de muerto. O sea, el pueblo de Israel no movió un dedo, el Padre lo hizo por ellos. Envió a estos hombres, a estos varones altos, grandes, dice aquí, y lo acaban con él. O sea, salieron de la nada, dice este hombre cuando el pueblo, porque le dice al pueblo, venga, oren por mí, mire cómo quedé, porque quedó bien mal este hombre, no era judío, quedó muy mal. Y el pueblo ora, pero viene este hombre y le dice, nosotros le hacemos, lo sanamos, pero usted va a testificar de lo que pasó. Y por eso está ese registro. O sea, y el rey le pregunta a este hombre, ¿qué pasa? ¿A quién será que puedo mandar para que haga lo que usted no hizo? Él dice, si tiene un enemigo, mándelo para allá, le dice este hombre, porque ese lugar lo cuida el de arriba. Así le dijo. Si usted tiene a alguien que no le cae bien y que tiene su enemigo, mándelo para allá. Imagine el consejo que le da, porque lo que le pasó, y ahí es donde ponen este ejemplo. O sea, si el pueblo de Israel hubiese seguido así, el Padre los hubiese defendido de Antíoco. Y Antíoco pues estaba enorgullecido, pensando que él los había derrotado y todo eso, pero era permitido por el Padre. Y usted dice dar cuenta que todo lo que el Padre hizo. Pero en Isaías el Padre nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano a Adonai ya Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si lo siente lejos, si siente que no lo escucha,
hay pecado. Y eso está creando separación entre nosotros y Él. A veces uno siente así, que el Padre no escucha, que está lejos, pero hay que revisarse, examinarse, a ver en qué estamos fallando, qué es lo que está impidiendo que nos acerquemos a Él. ¿Qué pecado? Sí, porque sabemos que el pecado, pero ¿qué pecado? Ahí es donde entramos nosotros a hacer ese examen y nos examinamos y vemos qué es lo que estamos haciendo que ha causado esa división. Y ahí es donde ya empieza el pueblo a luchar contra este ejército y ya no están en la montaña, no, decían ir a recuperar lo que perdieron. Su templo, sobre todo ese templo, para ellos ver ese templo en ruinas era una gran vergüenza para ellos, porque era demostración de que ellos estaban bien mal. Empezaron a ir avanzando, a ir derrotando, y cuando usted empieza, el Padre también respalda, y el Padre lo fue respaldando, y empieza el pueblo Israel, los judíos, a recuperar. Por eso dice la purificación del templo, la reedificación del templo, o la dedicación del templo. En 1 Macabeos 4:36 dice: Judas y sus hermanos vinieron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Ahí mismo, en verso 42, escogió Cohanim, sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras a un lugar inmundo. Empiezan a limpiar, pues, porque estaba, ahí ustedes van a ver, lleno de maleza, habían piedras, porque allí mismo en ese templo habían sacrificado animales impuros. Entonces empiezan ellos a limpiar estas piedras. Se le ocurrió la buena idea de destruirlas por completo, o sea, no limpiarlas y usarlas y no destruirlas, o sea, lo que había que sacar y eliminar. En Hebreos 4:14 vamos a ver quién es nuestro cohen, nuestro sacerdote, que debemos nosotros ir a tomar. Ellos pues tomaron en ese entonces a los Kohanim, pero nosotros hoy a quién debemos tomar. Dice: por tanto, teniendo un gran cohen Hagadol, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahshua, Jesús, el Hijo de Elohim Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un cohen Hagadol, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el cohen que nosotros debemos ir a tomar, el sacerdote que debemos ir a tomar. Primero de Pedro 1:22 nos enseña cómo es que debemos hacer la purificación. Ellos ahí empezaron a meter todos los utensilios, todo lo que el enemigo había ido a destrozar, a dañar, ellos volvieron a meterlo en su templo. Dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Rúa, al Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos purificamos? Obedeciendo a la palabra. Y en ese entonces el pueblo empezó a limpiar. Hoy también nuestro corazón, en obediencia, empezamos a limpiar. Y aquí es donde se corrobora que nosotros somos el templo. Y en ese entonces, pero un templo físico, hoy somos cada uno de nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Rúa, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim Dios, y que no sois vuestros? O sea, nosotros somos el templo, y lo que debe morar es el Ruach HaKodesh. En ese entonces eran la menorá, los panes de la proposición, la mesa. Usted ahí va a ver la lista de lo que da, de todo lo que hace parte del templo. Así mismo, nosotros al meter palabra estamos metiendo todo. Luego que ya hacen todo esto, se viene la celebración de Hanukkah. Ahí es donde ya viene lo que es la celebración. En 1 Macabeos 4:49 al 53 dice: hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. Mire todo lo que empezaron a hacer. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kisleu, ese es el mes noveno del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido.
En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Elohim Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Prácticamente es eso, la celebración de Hanukkah, la dedicación, cuando nosotros realmente logramos como un área más para el Padre, esa obediencia en la que nos hemos determinado a llevar a cabo hasta que viene el Espíritu Santo y se entrona, es una bendición porque es como recuperar de esa esencia, recuperarlo del Padre y que Él se quede. Eso sintió este pueblo, por eso celebró esta fiesta de la dedicación y esto es lo que nos enseña. Cada que nosotros luchamos contra el adversario, hay éxito, hay respaldo del Padre, hay un área más para Él. Hay un nacer de nuevo en cada uno de nosotros, una nueva criatura. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. 8 días, por eso dura 8 días. Empezó el domingo, al tarde del domingo. Desde las 6 de la tarde del domingo va hasta lunes. Ahí arranca el lunes, ya. Entonces ya casi ya se nos acaba Hanukkah, estamos en Hanukkah, estamos recorriendo Hanukkah. 8 días lo consagraron, 8 días la celebraron. Y ahí ustedes ya entran más y ven todo lo que hicieron en la celebración. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Pues, ¿quién no va a dar gracias por recuperar, cierto? Por una vez más tener su templo, tener eso que perdieron y que el Padre les ha permitido recuperar. Así es cuando uno recupera lo que ha perdido delante del Padre. Es una alegría muy grande que se siente. Juan 10, 22 al 23, aquí entramos donde se registra esta fiesta en la palabra, que ya vimos que el significado de Hanukkah es dedicación. Uno de sus significados es dedicación. O sea que cuando entra allí es Hanukkah. Y aquí vemos nuestro Adón Yahshua Jesús, cómo celebró y qué ejemplo nos dio Él también y qué fue lo que resaltó Él. Porque como nos decía el Padre ayer, a través de llega Él y se para allí, ya nos explicó lo que es el pórtico de Salomón, nos dijo que estaba ahí en el templo, pero aparte de eso Él habló, porque ahí más adelantico lo vamos a ver. ¿Y qué fue que dijo? Y está acorde a lo que es la dedicación. Ya vimos todo lo que tenía que ver, ahora vamos a ver que Yahshua estaba allí, pero que habló y que dijo, para que nosotros lo enlacemos con Hanukkah. Dice Juan 10, 22 al 23, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yahshua Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ya nos explicaron que es el lugar muy importante donde él estaba. Pero más adelantico dice las palabras, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No está acorde a lo que acabamos de ver? Sus ovejas oyeron su voz y le siguieron hasta lo último. Mi Padre me las dio, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está esta gente? En la mano del Padre. Y vida eterna les dio. Qué gran regalo, ¿cierto? Y aquí entramos a lo que a muchos de los niños les gusta y aparte de los adultos también. Los niños grandes. Porque también hay para niños grandes. Que el Padre ha colocado, uno en eso no se mete porque el Padre el que ha dispuesto en ciertos corazones el compartir con niños grandes. Vamos a ver cuáles niños grandes. Usted da cuenta que hay niños grandes también. Los sabios. Ahí es donde vamos a ver por qué en Hanukkah regalos. ¿De dónde sale lo de los regalos?
regalos. Hay cosas que se dicen sobre esta fiesta que usted obviamente pues viene a los macabeos y se da cuenta si está de acorde o no está de acorde, ¿sí? Porque muchos niegan eso porque pues han sacado historias de esto que a veces como que desfasan un poco de lo que tiene que, pero vaya al libro de los macabeos y ahí usted corrobora si lo que dicen está acorde a eso o no, y si lo que los macabeos hicieron está acorde a lo del Padre. Pues es que un pueblo que se niega a comer cerdo, que se niega a participar de esta costumbre, no va a estar acorde a las cosas del Padre. Pues uno de entrada dice, pues están haciendo la voluntad del Padre. Ni modo que dijera, no, este pueblo, porque también usted va a ver que hicieron gimnasios y que participaron de esto, que los más jóvenes pasaron a eso. Bueno, desde allá viene lo que tiene que ver con eso de los gimnasios, que los cuerpos, yo sé que bueno, todo eso usted lo va a ver también en los macabeos. Y parte del pueblo lastimosamente fue para allá, ¿sí? Porque empezaron a idolatrar, pero el cuerpo, ¿sí? Ya ahí cada uno le va a ir midiendo qué tanto usted, porque dice que el ejercicio corporal para poco es de provecho, no dice que no debe hacer, hay que hacerlo, pero con una justa medida de no irse a pasar, porque cuando ya usted entra en idolatría, pues ya es otra cosa. Sí, que este pueblo entró fue a eso, a irse a exponer allá, a ver cuál tenía el mejor cuerpo, cuál era el más atlético. Bueno, estos eran los eventos que hacían ellos, y muchos pueblos se pasó para allá, lastimosamente. Muchos decidieron seguir eso, pero pues ahí no se ve que el pueblo participó de eso, no, antes por el contrario, y eso no está acorde a la palabra, y uno se va dando cuenta, pues lo que se hace, lo que pasa es que sí te confronta este libro, eso sí de entrada. O sea, yo siento eso, yo no sé qué va a sentir usted cuando lo lea, pero cuando lo lea va a ver eso, porque es un pueblo que se sostuvo fiel en cosas que uno a veces no, y ahí es donde llega la confrontación. Un pueblo decidido 100% a hacer la voluntad del Padre, aunque estuviera un decreto que lo iban a matar, y aunque muchos mataron, aún ahí, en el último aliento de su vida, decidieron seguir obedeciendo al Padre. Lo que expresaban era obediencia al Padre. Entonces uno dice, bueno, ¿esto no está acorde? Pues está acorde. Dice, vamos a ver por qué los regalos. Cuando hicieron este evento de Hanukkah, que trajeron este líquido espeso que se dice allí, pasó un suceso sobrenatural, que por eso también se da lo de los regalos. Ya ustedes pueden leer todo lo que tiene que ver, vamos a tomar una parte de 2 de Macabeos 1, del 20 al 22, ahí vamos viendo. Dice, pasados muchos años, en el momento dispuesto por Elohim Dios, Nehemías fue enviado a Judea por el rey de Persia y mandó a los descendientes de los Kohanim que habían escondido el fuego a que lo buscaran. Pero ellos informaron que no habían encontrado el fuego, sino un líquido espeso. Nehemías les mandó sacar de aquel líquido y llevárselo. Cuando todo estaba listo para el sacrificio, Nehemías ordenó a los Kohanim, sacerdotes, que rociaran con ese líquido la leña y lo que estaba colocado sobre ella. Así se hizo, y al cabo de un rato brilló el sol, que había estado oculto por una nube. Entonces se encendió un gran fuego que causó la admiración de todos. Este líquido en Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos 1:36, ahí usted va a ver que el nombre que le dio a este líquido es néctar, o muchos ya le dicen naptar, ¿sí? Que es como ese aceite que rociaron. Ese era el líquido espeso, fueron por fuego y encontraron fue ese líquido espeso, que se dice también que duró 8 días, pero este evento lo echaron sobre una piedra, sale el sol oculto, alumbra sobre eso y una luz que aún llamó la admiración de otros que no eran pueblo judío. ¿Sí? Porque eso hace cuando tenemos la luz. Nosotros llama la atención, causa algo en nosotros que no hacen parte del pueblo, pero para un bien, no para un mal. Mientras se consumía el sacrificio, los Kohanim sacerdotes oraban, y a los Kohanim se unieron todos los demás. Jonatán, ¿se acuerdan de Jonatán, hijo de Matatías? Uno de los hijos de Matatías. Comenzaba la oración y los demás, con Nehemías a la cabeza, respondían. Cuando se consumió el sacrificio, Nehemías ordenó que el líquido sobrante lo derramaran encima de unas grandes piedras. Cuando hizo esto, se encendió una llama que fue absorbida por la luz que brillaba en el altar.
el hecho se hizo público y hasta el rey de Persia se enteró de que el lugar donde los cohanim, sacerdotes llevados cautivos, habían escondido el fuego, había aparecido un líquido que Nehemías y sus compañeros habían utilizado para quemar los animales del sacrificio. Entonces el rey, después de comprobar el hecho, mandó construir un muro alrededor de aquel lugar y lo declaró sagrado. Y a los encargados de cuidar el lugar les daba ricos regalos de las ofrendas que recibía. ¿Ya? O sea que, por eso le digo, algunos les dan, otros no, pero eso no quiere decir que no tengamos, ¿no? Con el Padre Depende todos de la tenemos. cantidad de aceite que Pero en el Padre para todos hay. Aunque algunos no, pero pues ya sabemos. El Padre hace unos regalos que duran mucho. Sí, Otro se manifiesta físicamente, y van a ver para algunos se les manifestó físicamente. Y bueno, qué bendición del Padre eso, ¿sí? que podamos compartir de lo que nos ha dado, porque dice que es más dichoso dar que recibir. Y hay una gran alegría cuando se da, ¿sí? Una gran alegría. De ver que alguien necesitaba algo y el Padre lo usó a uno para esa necesidad, es algo muy valioso, ¿sí? Porque es algo que uno dice verdaderamente es el Padre, y la alegría del Padre no se esfuma, dura. Entonces ya vemos que le daban muchos regalos. Esa luz hoy es Yahshua Jesús, ¿sí? La que nosotros debemos reflejar. Que pues no vamos a encontrar un líquido donde, pero sí tenemos a Yahshua, con obediencia lo tenemos y es una luz que causa la admiración de muchos. En Juan 8:12 dice, otra vez Yahshua Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, todos tenemos, mire, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la una fe. Hay dones, hay regalos. Lo que pasa es que en algunos están dormidos. Otros por miedo no los hemos enterrado. Otros sí han trabajado y han ganado más. Acuérdate de los dones. Uno 5, otro 2 y otro 1. Quizá estamos como el de 1. Por miedo lo fuimos a esconder. Está escondido, simplemente hay que sacarlo. Hay que trabajar sobre esa área para que sea el Padre el que nos capacite y podamos darle buen uso a ese don, a ese regalo, porque don es regalo también. 1 Corintios, bueno, seguimos, 12, 4 al 5 hasta el 8, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Rúa, el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Adón, el Señor, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Rúa del Espíritu para provecho, no para vanagloriarse ni para enaltecerse, es para provecho, porque a este es dada por el Rúa, el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Rúa, el Espíritu. Cada uno tiene un don. El detalle está en saberlo utilizar para las cosas del Padre. Y esto se ve también con los judíos. Pero le decía, no todos los hijos de Matatías tuvieron el mismo temple o el mismo carácter con el pueblo judío. Ahí se ve, según el nombre, según la esencia de cada uno, así mismo gobernaba. Y así mismo también porque de tanto hacerle los judíos la lucha a este gobierno, pues dijeron, no, con esto no podemos. Busquemos la manera de dejarlos que sigan con sus costumbres para que ya no nos haga más daño y nosotros los dejamos a ellos tranquilos y ellos nos dejan a nosotros. Y es más, hasta les pedimos ayuda a ellos cuando vengan los enemigos con nosotros. Mira hasta dónde llegó, porque llegaron hasta pedir ayuda a los judíos para poder vencer a los enemigos. ¿Sí ve cuando nos sostenemos fieles hasta dónde podemos llegar con el Padre? Hasta dónde nos llega el Padre. Usted va a ir leyendo y dando cuenta de todo eso. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don, el regalo que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim, conforme el Padre y para el Padre. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Elohim Dios da, para que en todo sea Elohim
Dios glorificado por Yahshua Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto terminamos. Ya vimos los regalos, ya está la fiesta, ya cada uno decide qué va a hacer, cómo va a hacer, pero el hecho es mostrar la diferencia frente a las otras personas. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta moed, esta fiesta, por esta enseñanza, que podamos tomar de ti, podamos tomar aquello que nos has dado, podamos entender que sí debemos ser un pueblo diferente, que nos has llamado a ser luz en medio de la oscuridad y que queremos, Padre, esforzarnos para que nuestro Adón Yahshua Jesús, que es la luz, venga y se entrone en cada uno de nuestros corazones y nos encaminen más hacia ti, porque queremos en cierta parte serte fiel como este pueblo, Padre. Te pedimos perdón de antemano porque reconocemos que hay cosas en las que aún te hemos sido infieles, no hemos cumplido tu palabra, hemos fallado, Padre, pero aquí nos tienes queriendo aprender de ese error, a no cometerlo más y avanzar, bendito Rey. Queremos apartarnos como este pueblo en ciertos momentos se apartó, bendito Rey, marcó la diferencia, pero queremos regresar contigo para recuperar lo que hemos perdido, Padre. Ayúdanos a formarnos, bendito Padre, y a entrar allí. Hoy te decimos que te entregamos todo, Padre, y queremos ser como tú y que tú cumplas tus deseos en cada uno de nosotros. Ese es el deseo que tenemos, Padre. Corazón, te adorar.
este nivel queremos llegar, Padre, a realmente entregarte nuestro corazón y que te pertenezca, Padre. No solo de labios, sino también de hechos, Padre. Quizá con los labios lo hemos hecho, pero nuestro corazón está lejos de ti. Pero hoy queremos que este corazón se acerque a entregártelo, Padre, y que desde allí tú nos purifiques, Padre, como lo hiciste o te pidió tu siervo David, crearas en él un corazón limpio, un corazón puro. Hoy, como este salmo, te pedimos lo mismo, Padre, para poderte dedicar este corazón a ti, para poder llegar a ese nivel de que tú habites y andes con libertad en nuestros corazones, Padre. Que te entrones a tal punto que nos muevas todo el ser, bendito Abba. Que nos muevas a hacer tu voluntad. Que haya esa determinación y esa entrega en cada uno de nosotros para no contaminarnos con el pecado. Para decir no al pecado, pero sí a ti, bendito Rey. Para enfrentarnos a las tinieblas y con valor derrotarlas como hizo este pueblo, Padre.
salmo, tu siervo David. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme tu rajen, conforme a tu misericordia. Borra todas mis rebeliones y límpiame más y más de mi maldad, porque yo reconozco que contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas justo, bendito Abba, tenido por justo, bendito Rey. Hemos pecado, Padre, no podemos negarlo, pero aquí nos tienes, Padre, para que nos purifiques. Crees en nosotros un corazón nuevo, bendito Abba. Renueva un ruar recto dentro de cada uno de nosotros. Queremos en cierta forma estrenar corazón, Padre. Uno conforme a ti, uno que cada día se incline más a ti, bendito Abba. Que tenga esa inclinación hacia todo lo bueno, Padre. Ayúdanos para lograr que este corazón se incline solamente hacia ti, que ya te deje de ser desleal, bendito Abba, y podamos serte fiel en toda vuestra manera de vivir. Estando en este lugar o no estando en él, donde quiera que nos encontremos, que podamos hacer tocados voluntad, Padre. Que podamos tener en cuenta el Elohim al cual servimos, al cual hemos decidido obedecer, bendito Rey. Y que en todo tiempo busquemos agradarte, bendito Abba, y que nos convirtamos en la niña de tus ojos, bendito Padre. Hasta ese nivel queremos llegar, Padre, quizá para ser perseguidos, pero no alcanzados, porque queremos que llegar a tanta obediencia, que nos metamos en el hueco de tu mano para ser inalcanzables, bendito Padre. Pero se requiere de una estatura, se requiere de un nivel por el cual hoy te pedimos que nos ayudes a llegar, bendito Abba. Ayúdanos a escalar cada vez más, bendito Abba, hacia ti, a elevarnos más hacia ti, bendito Rey, a salir en pos de lo tuyo, bendito Abba, y que esto que has repartido en cada uno de los aquí presentes y de los oyentes o los que nos ven, bendito Abba, podamos capacitarnos para darlo para ti, bendito Abba. Y así como Judas daba valor al pueblo para continuar batallando, así mismo lo hagamos cada uno de nosotros con nuestros actos, porque a veces no necesitamos ni hablar, basta con que nos comportemos bien delante de ti y hagamos tu palabra, que tú te encargarás del resto, bendito Padre, pero que demos este primer paso. Padre, te damos gracias por todo, bendito Rey. Gracias por la danza que realmente se dé para ti, bendito Abba. Y ayúdanos a alinearnos para que así sea. Gracias por los alimentos físicos, bendito Padre. Por todos los buenos corazones en los cuales tú entraste, Padre, y propusiste compartir con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por también darnos a este cuerpo físico ese alimento que necesitamos para continuar, bendito Abba. Gracias por todo esto te lo pedimos y te lo damos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén. Amén. Amén.